Muy bien, pues muy bienvenidos, ya somos unos poquitos, vamos arrancando para hacerlo puntualazos, aprovechar esta ya arranque de la tardecita. Muchas gracias por estar acá. Los que no me conocen, creo que todos me conocen, pero no está de más presentarme. Soy Sergio Hernández Ledward y bueno, estoy contento el día de hoy de platicar con ustedes, de charlar de este tema de Open Future, que han de decir, bueno, ¿y eso de qué va? ¿De qué se trata? Ya les voy a platicar de qué va la charla de esta mañana, de esta tardecita. Pero quiero comenzar compartiéndoles una anécdota que justo acabo de escuchar hace rato. Estoy preparando unas entrevistas, tal vez algunos las han visto los días lunes, que le puse diálogos sin distancia. La semana que viene voy a tener la suerte de entrevistar a José Merino de Ciudad de México, un gran maestro, y viendo una de sus conferencias contaba una anécdota que me pareció que caía muy bien para el arranque de nuestra sesión. Y resulta que un conferencista afamado en Estados Unidos se entera de que va a ser papá. Recibe la noticia de que va a ser papá y dice, pues me tengo que preparar para este cambio en mi vida, para volverme el mejor padre posible. Y se pone a leer, a estudiar, a preparar. Y con todo lo que aprende al estar estudiando todo esto, decide dar una conferencia. Y le pone a la conferencia los 10 mandamientos para educar a tus hijos. Da la conferencia, una conferencia muy exitosa, se vende mucho, la da un montón de veces. Pasa el tiempo, un par de años, y resulta que pues vuelve a ser papá. Y entonces en ese estado y se pone a pensar, bueno, es momento de volver a aprender, actualizar, revisar las cosas, y hace una siguiente conferencia tomando lo que ha aprendido, pero esta vez le cambia el nombre y le pone 8 recomendaciones para ayudar a tus hijos a crecer. ¿Mm? Y bueno, nuevamente es una gran conferencia, le va muy bien, le aplauden mucho, la venden muchísimo. Y bueno, pasan algunos años y ya los bebés dejan de ser bebés, se vuelven unos niños llenos de energía, llenos de fuerza, corriendo para todos lados. Y entonces, evaluando lo que ha aprendido, decide actualizar su conferencia. Y ahora le pone 5 posibles ideas para acompañar a tus hijos. Y bueno, le va bien en la conferencia, sigue, pasan unos añitos más tarde y decide integrarlo a la conferencia. Y entonces, ahora le pone de nombre 3 sugerencias que te podrían funcionar en la educación de tus hijos. Y bueno, le va bien en la conferencia, ya se sabe la historia, y luego sus hijos llegan a la adolescencia y el conferencista decide ya no dar más conferencias sobre ese tema. Y un poco esta es la idea de fondo. Muchas veces empezamos con certezas, con qué hay que hacer ante las circunstancias, pero tal vez nos vamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo que las certezas se van diluyendo, que se van disolviendo y que de pronto lo más que aspiramos no son a 10 mandamientos, 5 recomendaciones, 8 ideas, sino a ver un diálogo a qué hacemos ante lo que estamos viviendo. ¿Qué hacemos ante lo que nos está ocurriendo el día de hoy? ¿Qué hacemos ante la circunstancia justo de hoy, de noviembre del 2020, año inolvidable, yo creo que para todos nosotros va a ser de esos que van a quedar marcados en la historia? ¿Te acuerdas cuando en el 2020 pasó esto? Y una buena pregunta es ¿qué hacemos? Y creo que no hay respuestas absolutas, sino la posibilidad de abrir un diálogo, de charlar, de abrir un diálogo con los demás, pero también de abrir un diálogo al interior de nosotros mismos, de platicar con nuestras partes más brillantes, con nuestras partes más fuertes, más amorosas, más sabias. Y un poco de eso va la charla del día de hoy. Yo he estado escuchando en estos días, y tal vez ustedes también, mucho de, hijos, ya ojalá que esto termine, que ya por favor regresemos a la normalidad. Y pues es una linda aspiración, pero si lo analizamos, el tren es de ida, ya no hay de vuelta. Aún terminando la pandemia, esperemos que no regresemos a como estábamos. ¿Eh?
porque probablemente no es lo mejor a lo que podemos aspirar, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo social. Entonces, más que pensar en la vuelta hacia atrás, deberíamos de pensar en la vuelta hacia adelante, hacia un futuro que está abierto y que está abierto justo como el mar. El mar puede ser una linda metáfora, una linda figura de este open future, de este futuro abierto, que es amplio, abarcante, ay, a veces muy lindo, pero a veces muy atemorizante también. Entonces, creo que es con eso, con lo que estamos viviendo, y a partir de ahí hacernos esta pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuáles serán las mejores maneras de pensar, de sentir, de comunicar, de actuar y abrir este diálogo? Entonces, bueno, pues justo esa es la idea de el día de hoy. Y bueno, otra vez les agradezco muchísimo que estén ustedes por aquí. Eh, Déjenme nada más aquí ajusto para verlos a la hora de compartir pantalla y asegurarme de que estoy charlando con seres humanos. Porque hablando justo de la incertidumbre, que es como uno de los temas del día de hoy, yo estaba preguntándome, bueno, conferencia a las 12 de la tarde de un jueves, ¿irá a llegar alguien o me la iré a aventar yo solito? Entonces, bueno, les agradezco no estar solo aquí platicando frente a la pantalla. Eh, Me gustaría hacerles tres preguntas y tal vez para facilitar un poquito el diálogo, por ahí el Zoom nos permite contestar por escrito. Entonces me gustaría pedirles si me comparten para ir abriendo el diálogo. Primer pregunta o primer frase a responder. En estos meses me he dado cuenta que estamos viviendo tiempos. ¿Y con qué completarías la frase? En estos meses me he dado cuenta que estamos viviendo tiempos. ¿Qué me dicen? ¿Tiempos qué? ¿Es en el chat, En el Sergio, chat, o sí, platicado? gusto de saludarte. En el chat es más fácil para no ir cambiando micrófonos y esto. Al ratito abrimos un diálogo más escuchante, más conversante. Tiempos de incertidumbre, tiempos complicados, dice Edgar. Elena, de renovación. Estamos viviendo tiempos de una gran historia, de introspección y de reflexión, que nos presentan grandes retos y oportunidades, por supuesto, dice Esther. Cris, qué gusto saludarte también. Desafiantes de reto, de adaptación, de expansión. Muy bien, a ver, va la siguiente. En estos meses me he dado cuenta que en estos meses me he dado cuenta que en el futuro, ya te estoy poniendo a pensar a deshoras, discúlpame, por favor. ¿Eh? Angie al anterior decía de conectar sinceramente conmigo y con los demás, por supuesto. ¿Eh? Que en el futuro no tengo ninguna certeza. Claro, Yud. Ajá. En estos meses me he dado cuenta que en el futuro, ajá, debo salir de mi área de confort. Claro, y en una de esas ya hasta te saliste sin darte cuenta. Estos tiempos presentes nos están aventando a áreas desconocidas. Debo hacer las cosas de una forma distinta, tener urgencia de vida, vámonos, hambre de vida, que en el futuro se verán reflejados los esfuerzos del hoy, claro, lo que sembramos, sin duda. Podemos incluir las enseñanzas y aprender a aceptar lo contingente. Qué lindo, Esther. Todo mejorará, todo lo que pasa hoy es para mi crecimiento y es en lo que debo enfocarme. Gran elección. Y a ver, y última frase. En estos meses me he dado cuenta que yo, ¿eh? Y por supuesto el yo aplíquenlo ustedes mismos, ¿eh? No vayan a poner que el Sergio tal cosa. ¿Eh? En estos tiempos me he dado cuenta que yo soy vulnerable. Hijo, cierto, cierto, cierto. Y ya lo sabíamos, pero ahora es muy evidente que yo estoy abierta. Gracias, Esther. Ajá. Soy más capaz de lo que creía, por supuesto, Edgar, qué gusto. Ajá. Sin duda. En estos tiempos me he dado cuenta que yo
tenía un trabajo interno que me ha ayudado a vivir esto con entereza y gratitud. Hijos, qué lindo, que estamos sembrando, pero también estamos recibiendo frutos de lo que hemos hecho. Gracias, Cris, que puedo crearlo. Ájala. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por empezar a abrir el diálogo. Vamos construyendo a partir de ahí. Me acojoné de verdad ante muchos cambios de lo que yo vivía como certero. Por supuesto. Pregunta, ¿quién de ustedes, a ver, aquellos que veo sus rostros por ahí, pueden levantar la mano y si no, hacer una señal? ¿Quién de ustedes tenía lindos planes para el 2020? ¿Qué ha dicho en el 2019? Voy a hacer esto, voy a lograr tal cosa, voy acá. Yo creo que casi todos, ¿no? Y hay una buena frase de Woody Allen que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y si es el 2019 o el 2020, no solo se va a reír, sino que se va a carcajear, pero le va a doler la panza. Yo creo que al camarada le está doliendo la panza de la risa en este momento, diciendo como algunos dicen, ternuritas, qué bonitos sus planes que tenían, qué lindos, se miraban tan emocionados. Y a aprender y a cambiar y a ver qué hacemos ante esta incertidumbre. Eh, entonces creo que podemos coincidir en esta idea. Son tiempos de incertidumbre. Y es más, podemos decir que son tiempos de incertidumbres, ni siquiera de una incertidumbre, sino de incertidumbres, muchas, de qué va a pasar con el trabajo, con la situación económica, con la condición social, con mi vida interior, con mis relaciones. No sé si a ustedes les pasa, probablemente sí. A mí, como nunca antes en la vida, me parece que si trato de mirar hacia adelante, lo que veo es bruma. En otros momentos tenía la fantasía de que, me doy cuenta que voy a tal cosa, que voy a tal cosa, que voy a tal cosa, pero ahora mi respuesta cada vez es más frecuente, pues no sé qué viene, no sé cómo le voy a hacer, no sé qué voy a generar, y son tiempos bien, bien interesantes. Entonces, eh, Esther, curiosamente yo no, dice ante los planes del futuro. Cuando Andrea me preguntó qué quería para el 2020, pedí fortaleza. Muy bien, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa ante las incertidumbres de manera tradicional? ¿Cómo enfrentamos estos riesgos? Y a veces incluso no solo riesgos, sino pérdidas. La pérdida para algunos económica, para algunos de trabajo, para otros tristemente de salud o incluso de alguien querido, conocido. ¿Cómo enfrentamos estos riesgos? Y tradicionalmente ante el riesgo lo que surge es el miedo. No es que sea la única respuesta, pero tradicionalmente es la que emerge con mucha facilidad. Y hay por lo menos aquí tres formas de relacionarnos con esto que van a ser bien importantes porque creo que la idea es empezarlos a cuestionar. La primera es aferrándonos al poquito control que haya o a la fantasía de control, diciendo, no, es que mis planes se tienen que hacer, las cosas tienen que ser así, deben de ser así. Incluso utilizo estas palabras, tienen que, deben de, buscando solidez. ¿Mm? Otra manera de enfrentar el riesgo, también a partir del miedo, es fortaleciendo el yo sobre el nosotros, dándole más importancia a mí mismo, a mi seguridad, y si acaso de los muy cercanos, pero volviendo el nosotros muy pequeño, muy egoísta, viendo al otro como riesgo, como competencia, fortaleciendo mi postura e incluso, y ahora lo vemos muy claramente, a partir del aislamiento. Este aislamiento a veces incluso físico. Y la tercera manera de enfrentar este riesgo desde el miedo tiene que ver con el conflicto. Y primero, antes que el conflicto con los demás, el conflicto hacia adentro. Es que yo no debería estarme sintiendo así.
es que no debería de vivir las cosas así. Y un pleito aquí adentro que desafortunadamente pues también se multiplica allá afuera. Entonces son tres respuestas que me gustaría sembrar la posibilidad primero en mí mismo y si a alguien más le hace sentido, de empezar a cuestionarlas. ¿Podríamos atravesar, convivir, navegar, dialogar por estos tiempos, soltando un poco el control, fortaleciendo más el nosotros y suavizando el conflicto? Esa sería la primera invitación que me gustaría sembrar en esta tarde. Ajá. Y para esto y para abrir este diálogo, me gustaría hacer referencia a una idea genial de este cuate polaco, Korzybski, en 1931, se avienta la puntada de decir que el mapa no es el territorio. Y ahorita vamos a revisar qué es esta idea. Básicamente el mapa no es el territorio, lo que dice es mi interpretación de la realidad. Lo que yo pienso no es la realidad, ¿no? Solo es lo que yo pienso. Y tiene muchas utilidades, de verdad es una idea muy, muy útil. Primero, porque si me está yendo mal, lo que dice es, enriquece tu mapa, le están faltando cerritos, caminitos, riachuelos, a tu interpretación está siendo pobre. Es una invitación a la humildad y a darme cuenta que mi mapa, por más rico que sea, jamás va a ser el territorio completo. Aquellos de ustedes que en la primaria tenían estos mapitas de colores con una bolita de la República Mexicana y coloreábamos cada uno de los estados, pues claramente esa hojita, que no sé si todavía vendan, no es México. ¿Eh? Y si te compras la guía Roji, que también todavía no sé si existan ahora ante los GPS y los Waze y todo esto, pero si te comprabas la guía Roji, tenías todos los mapas de carreteras, tampoco tienes a México. O si vas al INEGI y compras estos mapas con curvas de nivel de cada rinconcito de la República, no tienes a México. El mapa jamás va a ser el territorio. Y entonces esta idea nos dice eso. Nuestra interpretación jamás va a ser el territorio, pero tiene una desventaja y no sé si ustedes la compartan, pero cuando hablamos de territorio nos lleva a pensar en cerros, en cañadas, en caminos, en estructuras sólidas. ¿Mm? Y en este 2020, si volteamos a mirar, pareciera que las cosas no son tan sólidas, ya no solo en el mapa, sino ni siquiera en el territorio. Y entonces a mí me gustaría plantear, humildemente por supuesto, la posibilidad de cambiar el mapa no es el territorio, por la idea de la carta náutica no es el inmenso océano. ¿Mm? No hay caminos fijos como sí hay en tierra firme, más bien es completamente abierto y cambiante, son más las corrientes del océano, como decía Machado y cantaba Serrat, ¿no? Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y al ratito ya se disolvieron las estelas y hay que volverlas a generar una y otra vez para navegar en esta incertidumbre, de la cual creo que una de las enseñanzas de la crisis es que ya no podemos no mirar. Probablemente hace un año las cosas eran igual de inciertas, sin embargo, no era tan evidente que eran inciertas. Y ahora sí lo son por completo. Muy bien, entonces me gustaría, si les parece bien, nada más con esta idea de diálogo, escuchar una reflexión de alguno de ustedes que me diga, oye, me está cayendo este 20, estoy reflexionando esto y luego le sigo para que así también yo pueda tomar un traguito de agua y hacer esto un poquitito más interactivo. ¿Quién dice yo? Helen. Bueno, a mí me hiciste brincar cuando hablaste, cuando te referiste a la frase, a la premisa del mapa no es el territorio, y cuando dijiste tal vez le estén faltando riachuelos, arbolitos, eso me hizo despertar o ponerme como en alerta ¿Ah? por esta revisión interior que he venido haciendo en este año en cuestión de, bueno, cómo, qué necesito, qué habilidades necesito desarrollar, qué de talento puedo potenciar,
con quién me puedo relacionar, Claro, y ahí me atrapaste, ¿no? De entender esa mirada interior. Bueno, y me identifiqué también con el yo no debería de estar sintiendo esto, ¿no? O hasta, pues la verdad no me había pasado sentirme así y estar así, en lo laboral principalmente, en lo personal como para mí no me representa, estar aislada no me representa incomodidad, pero sí aprecio cómo hay gente que la veo que se transforma cuando está con más gente. Entonces, y que lo necesitan impresionantemente. Tal vez yo lo necesito, no lo vivo así. cierto. Entonces me lleva a estos dos puntos, a cómo me relaciono con otros, cómo me estoy relacionando conmigo y a la parte de agregarle a mi mapa, pues hacerlo mucho más pintoresco, mucho más atractivo mi mapa. Riquísimo. Y fíjate, Helen, que me gustaría ampliar la invitación a esta idea de la carta náutica, ya no Mm. solo el mapa, y entonces ya no solo el riachuelo y la montaña, sino también el coral y también las ballenas y los peces y las corrientes, porque verdaderamente estamos en algo mucho más cambiante que cerritos y montañas. Entonces aún el reto es Es que mucho sé más, poco de más cartas florido. náuticas. Claro, Esa es claro. mi realidad. Muy bien. Cris Estivalet, tu mano está levantada, la estoy viendo. ¿Quieres compartirnos algo? Creo que se... No, fue de hace rato que pedías que algo Ah, dijéramos que y dijeran de los planes y esto. dale, sí, pero Oye, no. pero qué gusto saludarte y oír tu voz entonces. Sí, igual, qué gusto estar por aquí. Gracias. Padrísimo. Ok, entonces, a partir de ahí, de esta idea de la carta náutica, no es el inmenso océano, eh, ¿qué necesitamos o cómo pudiéramos empezar a abrir un diálogo? Y yo aquí les tengo una apertura al diálogo, a ver qué les parece. Al diálogo para encender la mente, y estoy pensando en la mente en su sentido amplio, la mente, cuerpo, emoción, todo el fenómeno que ocurre. Eh, y encender la mente de prenderla para conversar, para el diálogo. Y entonces me parece que debemos empezar a dialogar con la mente del navegante interior, para responder a la incertidumbre, ¿sí? Y la idea del navegante a mí me gusta porque, pues no sé cómo va a estar el clima, no sé cómo van a estar las corrientes. Aspiro a llegar a la tierra que está del otro lado o a disfrutar la travesía, pero en realidad no controlo los elementos a mi alrededor. Y entonces la mente del navegante es un poco, ahí va mi corazón por delante, aquí va mi mejor inspiración, mi mejor intención. ¿Va a ocurrir? Pues la verdad no tengo la certeza porque no tengo certidumbres, pero sí va mi mejor esfuerzo, mi mejor entrega. Y entonces es por un lado generar una fuerte intención, una intención de bienestar, una intención optimista, una intención esperanzada, pero al mismo tiempo una intención que sabe que no controla lo que está a su alrededor. Esa sería la primera invitación al diálogo, el diálogo con la mente del navegante. Y luego también un diálogo con la mente del amigo interior, pensando en esto del aislamiento, de la cerrazón, del miedo, de la competencia. Yo por ahí he estado escuchando también algunas conferencias donde dicen, oye, en estos momentos hay que buscar mucho cómo diferenciarte de los demás para vencer a tu competencia. Y a mí me parece que es justo tiempo para lo contrario. Es tiempo para fortalecer lazos y conexiones con los colegas, para tender la mano, para abrir más el corazón, para generar nosotros más plenos, más fuertes, más amplios, no solo yo, más competitivos y más capaces, sino grupos colectivos en los cuales podamos aprender, apoyarnos, tendernos la mano, pedir apoyo y ofrecer apoyo. Entonces, ese sería el segundo diálogo con la mente del amigo. Y el tercer diálogo con la mente del sabio, también del sabio interior, que aunque a veces a mí en lo particular me cuesta trabajo encontrarlo,
tengo la certeza de que ahí hay sabiduría y tengo la certeza en que en ustedes también hay sabiduría. Y la mente del sabio para integrar y disolver el conflicto, para dejar de pelear internamente y generar un espacio donde quepan más y más cosas, más y más recursos, que cambiemos la visión de es esto o esto por es esto y esto. Sí, tengo miedo, ¿eh? Y soy valiente. ¿Mm? Sí, busco ser fuerte y también soy suave. ¿Eh? Sí, me enojo durísimo y también tengo mis momentos de paz y poder abrir el espacio completo para que mi humanidad al mismo tiempo espectacularmente vulnerable y enormemente fuerte se manifieste junta. Creo que estos tiempos para navegar en el inmenso océano nos están pidiendo, saca todo el paquete completo, busca todos los recursos e integra, genera el espacio suficiente donde cabe la fuerza, donde cabe la risa, donde cabe el amor, donde cabe la creatividad y la genialidad, donde cabe el enojo y la tristeza y el dolor, donde cabe el ser humano. Entonces, esa es la invitación, empezar a charlar con estas tres mentes. Y aquí me gustaría utilizar esta frase de Aldous Huxley, que me parece muy ad hoc a estos tiempos, a pesar de haber sido generada el siglo pasado. Pero él decía, la ciencia no es suficiente, la religión no es suficiente, el arte no es suficiente, la política y la economía no son suficientes, ni el amor, ni el deber, ni la acción, aunque sea desinteresada, ni la contemplación por más sublime. Nada menos que todo será la respuesta. Nada menos que todo será la respuesta. Y a esa es la aspiración. Y la pregunta que sigue, por lo menos para mí, es, bueno, ¿y cómo le hago para traer al todo, a la presencia? Primero, pues invitarlo, ¿no? A hacer esta aspiración, por lo menos, sembrar esta intención y dejar de separar, de desintegrar, sino al revés, buscar sumar y multiplicar en el interior y en el exterior. Entonces, me gustaría pensando en esto, abrir el diálogo una vez más. ¿Cómo escuchan esta idea de la mente del navegante, la mente del amigo, la mente del sabio? ¿Qué les evoca? ¿Qué les llama? Yuda, aprovechando que tienes cámara prendida y ahí te estoy mirando muy sonriente, ¿qué reflexiones vienen a tu mente con esto que charlamos? Gracias. ¿Escrito? No, platicadito, platicadito. Bueno, pues yo puedo recargarme en las tres porque son como interpretaciones distintas. La del amigo, bueno, voy a decir una frase que leí hace 2 días que me gustó mucho, que decía que uno se encuentra en el monólogo, pero crece en el diálogo. Ok. Y me encantó porque yo pues normalmente estoy ensimismada, vivo sola, estoy gran parte del tiempo en mi cabeza, dándole vueltas a las cosas, a mis proyectos, a los planes, a las ideas, y voy y vengo. Pero cuando saco mis juguetes con alguien más, pues encuentro una forma distinta, ¿no? De resolver la situación, y es cuando se enriquece mi idea y cambia, se matiza, o a veces regresa al mismo punto. Padrísimo, padrísimo. Y creo que estás generando una lindísima metáfora. Saquemos los juguetes, ¿eh? Saquemos los juguetes con los demás. Claro, compartamos para que el juego surja de mejores maneras. Y también saquemos los juguetes de algunas partes aquí adentro que a veces están separadas, que a veces no han dialogado juntas, ¿no? Otra vez, tengo que ser más racional, más ordenado, más fuerte, más firme. Sí, cierto, pero también más creativo y más alegre y más suave y más vivo. Y de repente compartir los juguetes en esta fiesta interior va a generar juegos que nos enriquecen mucho. Entonces, un poco con eso, me gustaría plantearles cómo utilizar o algunas ideas para empezar a usar estas tres mentes y zambullirnos en este
futuro abierto, en este Open Future. Y aquí una disculpa por utilizar el inglés, pero estuve, piense y piense y piense cómo generar un acrónimo, algunas palabras que hicieran sentido y se quedaran muy, muy pegadas para este futuro abierto y para las cosas que debemos de revisar, utilizar y tener como conscientes a la hora de ir navegando en este mar abierto. Y entonces justo la palabra open está haciendo referencia a abierto, por supuesto abierto como el mar, pero no solo a eso, también está haciendo referencia a objetivos, a pensamientos guía, a estados y a narración. Es una aproximación que me gustaría presentarles. Entonces, lo primero, objetivos. Y aquí el planteamiento es nuevamente este de entrada del navegante, de me lanzo, tengo la intención, aspiro a, aunque el camino, si antes era poco claro, ahora es mucho menos claro. No sé qué va a pasar, pero ahí va mi corazón por delante. Y entonces, aquí algunas ideas para empezar este diálogo interior. La idea, en la brújula estoy representando al navegante y y lo que se ha generado en mi propio diálogo, en mi propio diálogo interno. Ustedes tal vez generen diálogos diferentes, pero mi navegante me dice, mantente presente. Ánclate al presente. Imagino al navegante en medio, al marinero en medio de la tormenta. Y esta necesidad de los pies bien plantados en cubierta, bien agarrado, bien trucha a lo que está ocurriendo. Mantente presente. Pero también planea y suelta. ¿Ah? Y aquí es como paradójico. Oye, ¿cómo pensar en este futuro y al mismo tiempo estar en el presente? ¿Ah? Cómo aspirar a generar otras cosas sin perderme los regalos de ahora. Y creo que algo bien, bien importante es esto, planear y soltar, hacer una muy buena estrategia. Y luego darme cuenta con humildad de que seguramente las cosas van a ser distintas, que seguramente Dios se está riendo de mis hermosos planes. Y entonces soltarlos, pero no por eso no hacerlos, porque este proceso de planear me alista, me pone más presente ante lo que está ocurriendo. La mente del amigo, ¿qué me dice en torno a las metas, en torno a los objetivos? Oye, comparte el viaje. ¿Eh? Tu viaje, aunque solo tú puedes navegarlo por ti, no es un viaje solitario. ¿Eh? Compártelo, llama a otros, ábrete. Y en los dos sentidos, busca ayuda. ¿Mm? Y tiende la mano. ¿Mm? Y aquí hay como una idea que a mí me gusta mucho para el planteamiento de objetivos. Muchas veces de verdad pensamos, esto lo voy a lograr yo, ¿Mm? Si acaso va a beneficiar a otros, pero es mi objetivo, mi logro, mi chamba. Y aquí el planteamiento desde el inicio es, está padrísimo que quieras lograr eso. Ajá. ¿Quién te puede ayudar? ¿A quién puedes recurrir? Y también a quién le vas a tender la mano, a quién vas a invitar a que se sume, porque lo necesitamos para este viaje compartido. Y la mente del sabio, aquí representado en un arbolito que saben crecer, es la invitación de incluir todas las áreas, de darnos cuenta que esta falsa separación entre el Sergio que trabaja, el Sergio que es papá, el Sergio que es esposo, el Sergio que tal cosa, es solo para darle un poco de entendimiento, pero que no estamos separados, que somos seres mucho más integrales y lo tenemos que tomar en cuenta a la hora que buscamos lanzarnos a navegar. Entonces la invitación es incluyamos todas las áreas y por otro lado, no perdamos lo mejor del hoy. Frecuentemente al plantear objetivos, la gente piensa, voy a cambiar esto por esto. Y muchas veces esto, de hecho todas las veces esto, está lleno de regalos, está lleno de bendiciones, está lleno de alegrías. Y perderlo no es inteligente. La mente del sabio me dice, integra, suma, llama. Y entonces, ¿qué me brinda estar como estoy? ¿Qué me da? ¿Qué regalos tiene? Échale una pensada y luego búscale cómo no perderlo, cómo mantenerlo, cómo usarlo para seguir avanzando.
Entonces, bueno, esto sería en torno a objetivos. Y luego, el siguiente punto son pensamientos guía. ¿Cuáles son las ideas que me van a permitir navegar? Que me van a permitir revisar cómo están las velas y cómo están los remos o cómo está el motor y cómo está babor, estribor y la proa y la borda. ¿Qué pensamientos me ayudan para avanzar de una mejor manera y convivir con esta incertidumbre que es compañera permanente? Entonces aquí algunas ideas también desde mi propio diálogo, pero para que ustedes les enriquezcan. La mente del navegante lo que me dice es, oye, define los pensamientos que serán tu brújula y recordatorio. Dale una pensada a tu credo personal, por así decirlo. Si alguno de ustedes alguna vez fue a misa católica, tal vez se acuerdan de creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, que a lo mejor de pequeños o algunos de grandes también, repetimos y tristemente a veces inconscientemente. Aquí la invitación es, a ver, vamos haciendo consciente cuáles son las ideas, las creencias, las reglas que quiero para navegar. Pero luego también la mente del amigo dice, sí, está muy rico que esos sean para ti, pero compártelos. Escucha al otro, dialoga, saca tus juguetes, como decía Jude, y llénalos de amor, porque el planteamiento fundamental del amigo tiene que ver con el amor, con la compasión, con la generosidad, con el contacto. Entonces, bríndales esta energía. Y la mente del sabio lo que nos dice es utiliza todas tus partes para hacerlos más vivos, más presentes. Entonces escríbelos, dibújalos, báilalos, cántalos, poemízalos, cambia el pero por el y además, cambia el o por el también y ve uniendo e integrando para que este mapa, como decía Helen hace ratito, tenga más caminos y tenga más riachuelos, o como yo les decía, esta carta náutica, tenga más corrientes y tenga diferentes ecosistemas en su interior. Entonces, objetivos y pensamientos guía. Y luego el planteamiento también de los estados. Un estado, por definirlo así rapidísimo, es la suma de todo lo que me está ocurriendo en un momento dado. En otras palabras, cómo estoy. Y esto suma la respiración, la fisiología, el pensamiento, la temperatura interna, la emoción, la sensación, todo el paquete. ¿Y cuáles serían 3 estados que son fundamentales? Y es más que hasta son arquetípicos. En el navegante es la fuerza. Vuélvete fuerte o fuerte, más arraigado, más firme. De verdad, necesitamos de esta fortaleza, de este arraigo, de esta firmeza. Y cuando digo arquetípico es que están al alcance de todos. Si alguno de ustedes alguna vez, un niño pequeñito, bebecito, les ha agarrado el dedito, dicen, oye, ¿y este chamaco cómo es tan fuerte? ¿Cómo me agarra con esa manita tan pequeñita con tanta fortaleza? La fortaleza está instalada desde el nacimiento. Escúchate un grito, un llanto de un bebé y le dice, oye, ¿y cómo le hace? ¿De dónde sale? Porque yo ya no puedo gritar tan fuerte. Y algunos símbolos para esto, simplemente como para evocar partes de nuestra mente, pues son el guerrero, el navegante, la montaña, la firmeza. Necesitamos de eso. Pero no solo eso, porque el riesgo de quedarme solo en la fortaleza está cerca de la violencia o de la rigidez. El amigo me dice, vuélvete suave, vuélvete amoroso, vuélvete agradecido, o vuélvete más suave, más amoroso, más agradecido. Abrázate y abraza al otro. Y algunas figuras también aquí para evocar estos estados: el amante, la madre, el sol que se expande y que a todos ilumina. Eh, y si se fijan, no es uno o el otro, sino es uno y el otro, porque también la suavidad, este amor, esta gratitud, si se queda sin fuerza, pues fácilmente se vuelve debilidad o se vuelve victimismo. Necesitamos de ambos y además de
otra figura arquetípica. Y bueno, pensando en esto de los arquetipos, el amigo amoroso, suave, agradecido también viene instalado de nacimiento, viene en el paquete. El niño requiere y brinda amor. Y entonces muchas veces es cómo lo recupero y cómo lo expreso de más formas, de más maneras. Y por último, desde el sabio, la invitación, oye, vuélvete más libre, más fluido, más creativo, más gozoso. En otras palabras, no te tomes tan en serio. Relájate, porque solo fuerza y amor pronto caen en drama. Y este es el antídoto a la telenovela, es el antídoto al drama, a pesar de las dificultades, de los dolores, de las tristezas, pues también hay risa y también hay alegría y algunas figuras que nos llevan a pensar en esto. Es el niño jugando, es el artista creando, es el río moviéndose, es justamente el sonido de la risa, sobre todo de la risa espontánea, de la risa infantil. Y nuevamente, no es solo esta, es esta más las demás, porque si solo me quedo en esta risa, en este gozo, pues ahí está el riesgo de la superficialidad, o está el riesgo, si le falta amor, suavidad, gratitud, el riesgo de la burla. Y entonces más bien es cómo sumo, cómo fortalezco a mi guerrero, cómo suavizo a mi amante, cómo libero a mi niño o a mi artista, y cómo desde esta mente que integra todo, genero un espacio donde todo quepa, y entonces ser más fuerte y más firme a la hora de chambear, pero también más agradecido y también más creativo, y a la hora de relacionarme con los demás, y a la hora de trabajar internamente. Bueno, ya aquí me apasioné un poco con esta idea de los estados, pero llevábamos objetivos, pensamientos guía y estados. Y por último, narración. Es un tema que a mí en los últimos años, y últimos ya un ratito, me ha apasionado y me doy cuenta que las historias hacen dos cosas. Una, nos humanizan. El ser humano se vuelve plenamente humano cuando conecta con sus historias. Bien lo decía Galeano, que no estamos hechos de átomos, que un pajarito le dijo que estamos hechos de historias. Y hay que regresar a cuáles son nuestras propias historias. Y además, los lazos con los demás se generan justo al compartir historias. Ahorita que ustedes iban llegando y iba observando sus nombres, es imposible no detenerme un segundo y sonreír pensando en las historias que hemos compartido. Aquí hay un grupo de amigos con los cuales creo que casi con todos tengo alguna historia que narrar. Nuestros lazos se fortalecen a partir de esto. Y entonces, ¿qué me diría navegante, amigo y sabio? Oye, recuerda, atesora, nutre, comparte tus historias. ¿Y cuáles en particular? Sobre todo las de fortaleza, las de amor, las de libertad. Recuerda, atesora, nutre, comparte. Y también habrá con quién compartir, pues las de dolor, las de tristeza, ay, las de ruptura, etcétera. Entonces, básicamente, esta es la invitación para entrarle a este Open Future. Integrar a la mente del navegante, del amigo y del sabio a nuestros objetivos, a las ideas que nos guían, a los estados que generamos y a las historias que compartimos. Ahora, déjenme, sí me da tiempo. Busco a ver si alguien me quiere compartir alguna idea o alguna reflexión. Y aprovechando, pues ni modo, Oscar, que veo ahí el halcón milenario, ¿qué reflexión generas con todo esto que hemos estado compartiendo? Oscar, ¿ahí estás? Sí, te escucho, disculpa. Oye, ¿qué reflexionas con todo esto de los objetivos, los pensamientos, la narración y los estados? ¿Qué vino a tu mente? Un chorrísimo de cosas. Lamentablemente, bueno, han sido meses complicados. Entonces, pues como replantear la experiencia, Okay. justo con lo que estás diciendo.
He pensado como un chorro de cosas en estos meses, cosas que puedo hacer, que quiero hacer, y por una razón u otra no las he concretado, principalmente como partiendo del dolor, de un montón de pérdidas. Claro. Y nada, pues como un punto interesante para replantear la experiencia, como disfrutarlo, replantearlo, rehacerlo, reempezar. Muy bien, y fíjate que qué padre que tocas justo desde el tema de la pérdida, porque a veces abrimos la pregunta, oye, ¿qué me dice la fortaleza ante este tema de la pérdida? Y es muy útil la respuesta de la fortaleza, pero también habrá que preguntar, oye, ¿qué me dice el amor, la calidez, la compasión? A veces por uno mismo, ¿no? ¿Cómo me apapacho para pasar por esta? Y luego también, oye, ¿qué me dice el humor y la fluidez y la flexibilidad y cómo me relajo en este pues drama que compartimos como seres humanos y del cual también nos pudiéramos reír, amorosamente por supuesto, pero también nos pudiéramos reír un poco de, hijos, ¿en qué dramota me metí? ¿Cómo la estoy viviendo ahorita? Y entonces sumar las respuestas, no solo ser fuerte, sino ser fuerte y ser amoroso y ser libre. Creo que puede abrir un panorama amplio. Helen, me estás regalando una brújula. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! Espero que orientadita al norte, magnético. Es... Eva, hola, ¿cómo estás? Nos estás saludando por allá. Oigan, ¿y con qué contamos? Hola Sergio. Hola, Eva, gusto en saludarte. Quería ¿Quieres compartir algo? compartirte algo también acerca de lo que tú estás hablando ahorita. Me lleva mucho se puede decir arreglar cosas, arreglar mi vida. Me estás dando herramientas y empezar a buscarme y a amarme, que eso es lo más importante. Amar mis lados buenos y mis lados malos, claro, y compartirme yo misma, claro, y empezar a cambiar, a hacer cambios en mi vida, que las pérdidas, que el apego me ha llevado a muchas cosas que no me gustan y que quiero cambiar. Y eso es lo que me está llevando, me está dando herramientas para fortalecer. Se está yendo un poquito el audio. Ok, muy bien. Si tienes manera de ponerlo por escrito, Eva, igual ahorita nos lo compartes porque el audio de la última parte desde fortalecer ya no lo alcanzamos a escuchar. Gracias. Te quiero mucho, siempre nos das mucho apoyo. Lo que quiero es agradecerte por Gracias. Gracias. Pues de eso se trata, de ir navegando juntos desde esta mente del amigo que va sumando y que nos vamos ayudando todos. Ahora, pensando en los cómo integrar todo esto también, ¿qué instrumentos hay a nuestro alcance que yo he encontrado útil y que probablemente valga la pena explorar a mayor profundidad? Uno, por supuesto, es la programación neurolingüística, pensando en qué nos decimos, cómo nos lo decimos, cómo utilizamos nuestros recursos y cómo generamos estados, ahora que hablábamos de amor, fortaleza, libertad. Creo que ahí hay un cofre del tesoro que podemos utilizar para generar estas tres mentes y utilizar estas tres mentes. Otra, los mapas mentales. Una manera de expresar lo que pensamos que integra imágenes, símbolos, pensamiento irradiante, pero también la razón y pensamiento lineal, y es algo que nos amplía mucho la visión. Y estoy pensando en esto otra vez para objetivos, pensamientos guía, estados y narración. ¿Qué más? Todas nuestras inteligencias. Como bien decía
Huxley, nada menos que todo será la respuesta. Entonces requerimos de la inteligencia racional y matemática y lingüística, sí. Y en particular, a mí me gustaría hoy subrayar la inteligencia social, la inteligencia corporal y la inteligencia espiritual, ¿eh? Que son a veces áreas de nuestra inteligencia que dejamos fuera para resolver los retos. Y entonces aquí es, a ver, espérame, ¿cómo integro mi capacidad de socializar? ¿Cómo integro la inteligencia de mi cuerpecito? ¿Y cómo integro mi posibilidad de conectarme con aquello que es más grande que yo? El nombre que le pongamos muchas veces es lo de menos. Y también la narración, ¿no? La posibilidad de conectarnos más y mejor con las historias que nos brindan sentido. Eh, entonces, son por lo menos estas áreas, inteligencias múltiples, narración, mapas mentales y PNL, algunas que yo creo que nos pueden brindar instrumentos para navegar mejor en este futuro abierto. Y pensando en eso, pues voy a aprovechar para hacer el comercial del taller que estoy ofreciendo, en el cual justo vamos a utilizar esas herramientas para aplicarlas al 2021, para plantearnos objetivos para el 2021, para pensar cuáles son los pensamientos que queremos que nos guíen, para generar mejores estados y para narrar el fin de semana de 4, 5 y 6 de diciembre. Voy a dar un taller con estos temas. No quiero abordar demasiado aquí, ya si tienen dudas o les interesa querer explorarlo, no solo un poquito ahorita como lo hicimos desde la cultura general y la razón, sino más desde la experiencia, pues ahí va a estar abierta esa posibilidad. Y pensando que me quedan 5 minutitos, me gustaría aprovecharlos para escuchar a 2 o 3 de ustedes y luego terminar con un pequeño texto de un novelista británico del siglo pasado, M. Foster, que creo que resume muy bien esta necesidad de utilizar el todo y dejar de parcializar. ¿Mm? Entonces, Ruth, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Padrísimo. Oye, compárteme de una manera breve tus reflexiones en torno a esto que hemos platicado el día de hoy. Pues me voy con una reflexión muy grande porque ahorita que mandaste el circulito y empezaste a hablar de todo lo que encierra. La seguridad avanzada de ¿Qué pasó? Ay. Se escucha, ya desactivé el audio. Ajá. No te preocupes. Yo, mientras lo estabas explicando, dije yo, esto es un todo, ¿no? Y cuando hablaste de las otras áreas, de la social y todo, yo me pensé también en la parte, la corporal, la creativa, la espiritual, ¿no? Que finalmente es un todo que tenemos que estar complementando, ¿no? Pero que muchas veces por ires y venires no lo hacemos consciente y andamos en otros rumbos, ¿no? Con otra brújula, ¿no? Y cómo es un momento tan importante de redireccionar y agarrar el barco, pero irnos al océano, a la inmensidad. O sea, me fui en el viaje, me quedé en el mar. Muchas gracias. Al contrario, qué rico. Y además me gusta cómo empiezas a ser consciente. Hace ratito que Yuda hablaba de los juguetes, ahorita yo pensé en las fiestas. Y a lo mejor has organizado alguna fiesta de cumpleaños, de aniversario, y te haces la pregunta, ¿con quién quiero compartirla? Y lo que haces después de eso, que lo haces consciente, pues es invitarlos. Y decir, oye, echar la llamadita, mandar el WhatsAppazo, o si es muy elegante, pues imprimir y mandar la invitación. Pero parte de la invitación. Y entonces creo que sí, que son momentos para pensar con quién queremos navegar, con quién queremos compartir, a quiénes vamos a invitar a esta fiesta de la incertidumbre, allá afuera, pero también a qué partes internas. ¿Eh? Y según Huxley, creo que habría que hacerle caso, pues hay que invitarlas a todas, porque luego el buen amigo que no invitas a veces se queda bien sentido, de chingui, no me invitaste, ahora no te voy a invitar yo. Y entonces es buena idea jalarlo, es buena idea integrarlo, porque entonces va a ser más fácil que nos apoye también con sus talentos. Muy bien, muchas gracias. Edgar Guía, ¿andas por ahí? Veo tu foto, manifiéstate. Si es que allá andas de aquel lado, sí estás. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ¿qué reflexionas con la charla de hoy, Edgar? Me lleva mucho a pensar como en esta, ¿cómo te lo diré? Como en esta
visión de que somos seres más completos, o sea, que tenemos más partes, digamos, ¿no? Para mí ha sido todo un reto interesante estos últimos meses, Claro. porque pues he tenido que empujarme a hacer cosas a las que no estaba acostumbrado a hacer, ¿sabes? Y aún con eso ha habido momentos en los que me he quedado corto y digo, ¡oh, la madre! ¿Qué hago ahora para salir de esto o para atravesar aquello, ¿no? Entonces el hecho de que nos des la oportunidad de ver como esta visión que estás planteando, incluso desde estos tres personajes, me brinda la posibilidad de decir, a ver, ¿cuál de ellos a lo mejor no estoy explorando? Y si lo llego a explorar, ¿qué onda? Porque a lo mejor puede brindarme esas herramientas para lograr atravesar esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita que hemos estado como un poco más encerrados, mis amistades se han vuelto más selectas hasta cierto punto. Y eso me encanta, ¿sabes? O sea, me encanta porque digo, pues estos sí son mis meros cuates, con estos sí puedo pasar el tiempo, aunque sea poquito que dedico a las amistades. Pero entonces pienso como en otras áreas por ejemplo, en la área espiritual que decías de sentarme a meditar o ese tipo de cosas, a veces se me olvida, y creo que también es súper importante. Claro, claro, claro. Está padrísimo. Y además, fíjense, la invitación y un poquito cerrando esto, ahorita que Edgar decía, el área. ¿Ah? Cuidemos esto, porque área y perímetro delimitan, si se acuerdan de su geometría de la secundaria. ¿Ah? Y aquí vamos buscando que la mente, ahorita que él decía, espiritual, llene también al ejercicio y llene también a la vida profesional y llene también a mi práctica de pareja y al revés, que mi inteligencia social se vaya a todos lados. Nada menos que todo será la respuesta. No son muchos huequitos a llenar. ¿Mm? Es todo un panorama de colores a integrar en todas las áreas, porque si no, acabamos fortaleciendo la división. Y justo esta invitación es a fortalecer las conexiones. Jude, estás levantando la mano, ¿vas? Y ya casi cerramos. Sí, por justo esto que con lo que estás cerrando, me surgió ahorita la idea de que uno o yo ya tengo ciertas áreas desarrolladas y se vuelven mi zona conocida y mi zona cómoda. Entonces, cuando tengo que tomar acción para un proyecto o un plan o una meta, pues me apoyo mucho más en las áreas que ya tengo trabajadas, ¿no? Pero no necesariamente son las más ricas, son las conocidas. Entonces, en tu propuesta, lo que veo como una oportunidad para mí es pues acercarme a las que no tengo desarrolladas, a las más raquíticas, ¿no? Puede ser la espiritual, de verdad, o puede ser la social, o bueno, ya lo iré descubriendo, pero claro, eso es con lo que me llama la atención de la posibilidad de empezar a trabajar contigo en este taller, porque pues es voltear a abrir las cajas que no tengo tan a la mano. Claro. Y ver qué hay ahí. Padrísimo, padrísimo. Por supuesto que va por ahí. Y fíjate también que va desde partir de las áreas que sí conozco. En esta metáfora del navegante, yo salgo de puerto y el puerto lo conozco. Y además está bien estar ahí, tener áreas fuertes y decir, ay, esto cómo me gusta. ¿Eh? No necesito otra vez deshacerme de uno por el otro, salir por completo del área de confort. Sí necesito lanzarme, claro, y fortalecer y alimentar otras, pero no minimizando lo que ya tenemos, porque otra vez esta mente que luego divide, hace, no, ya no es esto, ahora es esto. Y aquí la invitación es, claro que es esto, más esto que todavía no he trabajado, más esto otro y más esto otro, e ir integrando e integrando. Así que qué bueno que lo planteas, Jude. Y bueno, me gustaría un poco cerrar con este pequeño poema de M. Foster, Solo construye el puente. Ese era todo el sermón. Solo construye el puente entre la prosa y la pasión. Y las dos vivirán de nuevo. Y el amor humano brillará en su cima. Solo construye el puente. No vivas más en fragmentos. Creo que esta es la invitación central. Construye el puente.
Ese es todo el sermón. Construye el puente entre la prosa y la pasión. Y las dos vivirán de nuevo y el amor humano brillará en su cima. Construye el puente, no vivas más en fragmentos. Y al construir el puente regresamos justo al inicio, a la posibilidad del diálogo. El puente es un lugar donde nos encontramos, donde podemos preguntarnos, oye, ¿cómo has estado? ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿Y qué traes? ¿Y qué brindas? ¿Y cómo la ves? Y saber que no conocemos la respuesta, porque en el diálogo verdadero alguien lanza una pregunta y no hay una respuesta correcta, sino una enormidad de respuestas posibles para que el diálogo sea verdaderamente vivo. Entonces, pues es la invitación. Construyamos el puente. Y les agradezco enormemente haber decidido dedicarle un ratito de su arranque de la tarde a estar por aquí conmigo. Mil gracias, Oscar, Jules, Yuri, Helen, Anju, Cris, Eva. Ay, qué bueno que pusiste cámara, Cris. Está padrísima tu casa. Ruth, Esther, Monse, Sandy, Edgar, Ari, Walter, Enrique Caracheo. Les mando un abrazo grandotote y ojalá coincidamos pronto. Gracias a ti, Sergio. Como siempre, algo bueno aportas y valioso. Qué amable. Un abrazo, Sergio. Gracias. Los horarios, Sergio, por favor. Horarios, va a ser el viernes de 7 a 9, solamente 2 horitas, y luego sábado de 9 a 2 y domingo de 9 a 2. Pero te mando toda la información, Helen, y si alguien más está interesado, mándeme un mensajito, le mando toda la información. Van a dibujar, se van a mover, van a escribir, van a reflexionar. Vamos a buscar hacer experiencial esta idea de integrar todas nuestras áreas. ¿Única fecha de momento? De momento, única fecha, y estoy pensando, Helen, repetirlo, pero en enero. Es un taller como para planear el año, pensando en cómo nos lanzamos al 2021, y entonces creo que este es un buen momento, y también probablemente lo será a arranques del año que entra, y ya más cerquita de diciembre, pues aunque estamos medio aislados, pero la mente está más en los abrazos y los romeritos y la deliciosa engordadera. Entonces, pienso ahora y en enero. Y Sergio, ¿el taller es de 6 horas o de 2? No, son 2 horas el viernes, luego 5 horas el sábado y 5 horas el domingo. Son 12 horas en total. Ah, 12 horas. 12, sí. 2 más 5 más 5. Y de momento va a ser así detrás de una pantalla. Espero en algún momento que estos mares de la incertidumbre también faciliten la posibilidad de un encuentro más físico y donde ya hasta nos podamos tocar y besuquear y todas esas cosas lindas, bailar juntos y eso. Pero de momento va a ser así, a través de las pantallas. Oigan, cualquier preguntota, mándenme un mensajito. Estoy súper a las órdenes y otra vez, de verdad, mil gracias. Construyamos muchos puentes. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bye.